Muy buenos días a doña Lucero y don Juan, don Mauricio, don Gerson, don Gary y doña Michelle. Buenos días, profe. Día, profe. Buenos días, profesor. Hola, buenas. Estamos cada día menos, con menos afluencia de público. ¿Qué hay prueba? No, profe. Es que no. ¿No? Solo sueño. Ya, vamos a registrar la asistencia. Entonces estaba doña Lucero, don Juan Diego, don Gerson Ticuna, doña Michelle Durán. ¿Quién más? Mauricio Castillo. Y alguien más que está con motor algo. ¿Quién es Moto G Power? Buenos días, profesor. Enrique Blas. Ya. Buenos días. Don Enrique. Ya. ¿Alguien más? Guillermo Olivares, que se sumó recién. Ya. Bien. Ahora sí. ¿Hasta dónde escucharon? Nada, profesor. Nada. Ya. Estoy con pésima señal, no sé qué pasa. Recording in progress. Ya se está grabando por si acaso. Ya dijimos que la clase anterior, dos obligaciones, que es concurrir, declarar, y una tercera que es una... Ahí sí. No estoy... No sé por qué tengo pésima señal. A ver, voy a tratar de conectarme. El profesor se corta de vez en cuando. Estable. Ahí parece que sí o no.
justo cuando uno requiere que el celular esté, o sea, que el internet esté ahí. Ahí ahora me conecta el celular. Veamos si es que la cosa mejora. Entonces, volvamos. Existen testigos que no están obligados a concurrir a declarar, ¿verdad? Y estas son las personas que establece el artículo 361 del Código, ¿ya? Son autoridades que el tribunal autoridades del número 1, y les dice, revisen las del 3, 4 y 5, porque son personas que no son autoridades y que están exceptuadas ahí de concurrir a declarar, pero que tienen la posibilidad de declarar mediante oficio, ¿ya? O de declarar en el domicilio que ellos fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, ¿ok? Por lo tanto, siendo citado a declarar una de estas personas, ellos le pueden decir al tribunal, ¿sabe qué? Voy a declarar, pero en el domicilio en el cual yo voy a fijar, y usted va a tener que venir tribunal a mi domicilio, ¿ya? Y allí lo que ocurre es que el tribunal se constituye en pleno, ¿verdad?, en el domicilio que fija esta persona. Cuando decimos en pleno, es al menos el juez, porque tiene que resolver ciertas cuestiones incidentales, ¿verdad? El receptor, que es el que toma la declaración y las partes que van a interrogar y a contrainterrogar a ese testigo, ¿ya? Por lo tanto, hay ciertas personas que no concurren, pero que declaran en su domicilio o en el domicilio que ellos fijen, laboral o personal, ¿verdad? Hay personas que no están obligadas a declarar, que son las del artículo 360, ¿ya? Ciertas personas que por su profesión, actividad, oficio, vínculo, ¿verdad? O ciertas personas que por su honor, ¿verdad?, o vínculo, pueden ser criminalmente responsables de algún hecho. Por lo tanto, cuando ellos van a señalar esa situación, ¿verdad?, que les vincula criminalmente con un hecho, pueden ser eximidos de declarar, ¿ya?, por parte del tribunal, y a petición propia también. Y hay ciertas personas que no están obligadas ni a concurrir ni a declarar, ¿verdad?, que son los chilenos extranjeros que gozan en el país de inmunidad diplomática de acuerdo a los tratados internacionales que haya suscrito Chile y que se encuentren vigentes, ¿ya? Esa es la regla respecto de los derechos y obligaciones de ciertas personas. Vamos a ver ahora cómo se rinde, cómo se produce la prueba testimonial en un juicio. Acuérdense que notificado el auto de prueba, que se notifica como, don Juan Diego, ¿Cómo, profesor? ¿cómo se notifica el auto de prueba? Y- Personalmente, no. Doña Lucero, ¿cómo se notifica el auto de prueba? Por el estado diario. No. ¿No? Don Mauricio Por Castillo. cédula. Por cédula. Muy bien, está en el artículo 48 del código, por lo tanto tienen que aprendérselo. Acuérdense que les dije, ¿verdad?, que es una forma especial de notificar, que aparece señalado en ese mismo artículo qué resoluciones se notifican: la comparecencia personal de la parte, la
sentencia definitiva y aquella que recibe la causa a prueba. ¿Ya? Bueno, notificada entonces, ¿verdad?, el auto de prueba o la resolución que recibe la causa a prueba, o dentro de los 5 días siguientes a la notificación por el estado diario de la resolución incidental que se pronuncie sobre la reposición, ¿verdad? Acuérdense que existe ahí la posibilidad de reponer respecto de esa resolución que el tribunal ha dictado, que dijimos que tiene ciertas excepciones a las reglas generales tanto de la apelación como de la reposición, ¿ya? Dentro de los 5 días siguientes a que ya ha quedado a firme el auto de prueba, entonces tenemos que presentar una lista de los testigos que van a presentarse por cada parte. Es decir, mi parte va a utilizar ciertos testigos, ¿verdad? Y tenemos que presentar una lista donde figure el nombre, apellido, domicilio, profesión o oficio, ¿verdad? De las personas que van a declarar en conformidad a lo que establece el artículo 320 del Código. Y también una minuta sobre los puntos de prueba que va a declarar cada uno de los testigos, ¿ya? Esta es una obligación que debiese consistir en un listado de preguntas, ¿verdad?, debidamente especificadas, súper claritas, ¿verdad?, para que el funcionario que va a tomar esta prueba testimonial vaya en orden haciéndole las preguntas. El tema es que los tribunales han resuelto que la omisión de la presentación de esa minuta, ¿verdad?, solamente implica a la parte que está renunciando a una facilidad que le otorga, ¿verdad?, en su propio beneficio la ley, y por lo tanto, ¿verdad?, los testigos pueden ser interrogados al tenor de los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que han sido citados. Por lo tanto, aquella minuta que se exige, ¿verdad?, de acuerdo a la ley, ya no se utiliza en ningún juicio. Yo no he visto ningún juicio donde la parte que presenta testigos, ¿verdad?, vaya a acompañar también la minuta y se le interroga en el momento en el que se presenta ese testigo, de acuerdo a las preguntas que la misma parte lleva preestablecidas como tal. Eso sí, llévenlas porque es importante que ustedes preparen a cabalidad el testimonio del o la testigo que presentan, para que no se les olvide nada, porque normalmente en el ajetreo de una declaración, ¿verdad?, siempre se queda algo, ¿verdad?, fuera, y por lo tanto es mejor siempre llevar, ¿verdad?, una lista de las preguntas que se le van a hacer a ese testigo que uno prepara, ¿ya? Por lo tanto, 5 días tengo para poder presentar la lista de los testigos que van a rendirse. ¿Dónde van a declarar esos testigos? En el tribunal en el cual, ¿verdad?, llevamos el juicio, ¿ok? Salvo que un testigo tenga domicilio fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, ¿verdad? Y allí entonces se le pide al tribunal donde reside ese testigo que le tome declaración a este, ¿ya? Como ese trámite es un poco engorroso, demoroso, ¿verdad?, siempre las partes lo que hacen es que cuando hay testigos que tienen domicilio fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, le fijan un domicilio dentro de este para los fines que pueda declarar, ¿verdad?, normalmente como cualquier otro testigo, porque es su testigo y por lo tanto ellos se encargan de traerlo al tribunal y que esté presente al momento en el cual, ¿verdad?, se le toma su declaración, que es, ¿verdad?, el tribunal que fija, ¿se acuerdan?, en la misma resolución que recibe la causa aprobada, dice, bueno, se van a fijar para las audiencias testimoniales los últimos 5 días del término probatorio. En esos días, ¿verdad?, nosotros vamos a tener que tomar la declaración de los testigos, por lo tanto vamos a tener que coordinar
con un receptor que esté presente ese día y a la hora que fija el tribunal. Normalmente lo fija a las 9 o a las 11 para tener 2 bloques donde se pueda, ¿verdad?, tomar las declaraciones a los testimonios, a los testigos que se consideran, ¿ya? Si es que ambas partes coinciden en el día y en la hora de la declaración de los testigos, parte siempre rindiendo la prueba al demandante, y por lo tanto el demandado va a tener que esperar a que se termine con la prueba del demandante para los efectos de poder seguir con su prueba, ¿verdad?, testimonial. La idea es que ojalá, ¿verdad?, los testigos declaren todo en una misma audiencia. Si es que no es posible que declaren en una misma audiencia, entonces uno va a tener que, de acuerdo al número de testigos que tenga, hablar con el receptor para que éste esté disponible para su prueba más de un día, ¿ya? Si es que el testigo se demora, ¿verdad?, en exceso, uno tiene que coordinar aquella situación. Si es que uno no tiene receptor que le tome la prueba, el tribunal no la toma con sus funcionarios y por lo tanto uno no va a poder rendir la prueba, ¿verdad?, de acuerdo a lo que la ley establece, y por lo tanto vamos a quedar fuera de ese término, ¿verdad?, o de utilizar esa posibilidad que nos da la ley para utilizar una prueba, ¿verdad?, más dentro del proceso, ¿ya? Por lo tanto, lo primero, nos fijan la prueba, ¿verdad?, el auto de prueba, ya sabemos inmediatamente qué días vamos a tener para los efectos de poder rendir esta prueba testimonial, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer, antes de coordinar con los testigos, porque los testigos van a estar disponibles y avisados previamente, ¿verdad?, es disponer de un funcionario, de un receptor judicial que nos pueda tomar esa prueba. Si el número de testigos es mayor, ¿verdad?, y que puede su declaración que sea compleja y nos demoremos más de un día, ¿verdad?, entonces vamos a tener que disponibilizar a ese funcionario eventualmente para más de un día, ¿verdad?, para que podamos continuar en la audiencia siguiente. ¿Ok? ¿Cómo se citan a los testigos? Estos testigos, este medio de prueba, ¿verdad?, se hace comparecer al tribunal en conformidad a lo que dispone el artículo 56, ¿verdad? Por lo tanto, la citación al testigo se va a realizar por cédula o personalmente, como lo establezca el tribunal. ¿Ok? Esa citación al testigo también la practica el ministro de Fe, que corresponde a un receptor, ¿verdad? Receptor que va a tener uno que contratar para los efectos de ser notificado válidamente ese testigo. ¿Por qué entonces está válidamente notificado el testigo de acuerdo al establecimiento del ministro de Fe que corresponda? Porque vamos a poder hacer valer en el evento en que el testigo no concurra, ¿verdad?, los apercibimientos legales para los efectos del arresto, ¿verdad?, que se puede imponer en contra de un testigo si es que éste no comparece, ¿ya? Por lo tanto, al testigo, ¿verdad?, se le notifica en conformidad al artículo 56. Presentado que sea el testigo, en la audiencia que se ha señalado o citado previamente por parte del tribunal, a la hora que se ha fijado por el tribunal, disponibilizando entonces o disponiendo de un receptor para los efectos de que éste tome la prueba, vamos a iniciar con la declaración de un testigo, ¿ya? Lo primero que se hace por parte del testigo, ¿verdad?, o por parte del tribunal respecto de ese testigo, es tomarle juramento, ¿ya? Se le va a tomar juramento porque en el evento en que el testigo vaya, ¿verdad?, a declarar algo que no corresponde a la verdad, entonces esa persona puede cometer
un delito que se llama el delito de perjurio, ¿ya? Que es una declaración de un hecho falso en juicio, cuya penalidad va a variar si es que la declaración falsa se presta en un juicio civil o en un juicio penal. Civil, todo el ámbito de la jurisdicción, ¿verdad? Que no sea penal, laboral, familia, civil, ¿ya? Si ese testigo declara en sede penal, la penalidad va a ser distinta si es que declara a favor o en contra del imputado, siendo mayor la pena si es que declara en contra del imputado con hechos falsos, ¿ya? Por lo tanto, lo que ustedes tienen que saber es que el testigo que falta a la verdad en su testimonio, ¿verdad?, comete delito. Y por eso es tan necesario el hecho de que se le tome juramento, porque es requisito para los efectos de poder constituir o generar la situación de que el testigo pueda cometer este delito. Bien, como les dije, se empieza a examinar a los testigos primero de la parte demandante, ¿verdad? Y luego del demandado, si es que están todos de acuerdo. Si es que no están todos de acuerdo, ¿verdad? Y parte demandante y demandada solicitaron lista de testigos, ¿verdad? Y el demandado, ¿verdad?, dispone del primer día de los fijados por el tribunal para su prueba, y la parte demandante el cuarto día, bueno, uno asume, ¿verdad?, el riesgo de estar en el cuarto día si es que tiene una lista de testigos más o menos amplia, ¿ya? Por lo tanto, también preocúpense de que los testigos vayan a declarar el primer día, ojalá, del término que se ha fijado por parte del tribunal, ¿ya? Ahí normalmente cada estudio jurídico trabaja con su receptor o con sus receptores, ¿ya?, de confianza, y se va realizando la reserva de la jornada pertinente para los efectos de poder tener al receptor disponible para ello. El receptor, les cuento, cobra por testigo, ¿ya? Y hay algunos que cobran entre 50, 70, 80 mil pesos por testigo, ¿ya? Y hay que pagarle antes de la declaración de cada testigo, por lo tanto ustedes tienen que disponibilizar también de los medios, porque si no, el receptor no les va a tomar la prueba, ¿ya? Antes, al principio, hace mucho tiempo atrás, los receptores confiaban de los abogados, ¿verdad? Pero les generaban unas cuentas enormes, ¿ya? Salvo estudios jurídicos grandes, que tienen muchas pruebas, ¿verdad?, que hacen casi una cuenta corriente con cada receptor. El resto de los abogados normalmente tienen que pagarle antes al receptor para evitar esa situación, ¿ya? Por lo tanto, si es que, les reitero, el día prefijado no coincide, se le tomará a cada parte, ¿ya? Y la parte que lo presenta, entonces, va a poder examinar a su testigo, y después es contraexaminado por la parte, ¿verdad?, que es la contraria. Si coinciden en el día, se empieza por los del demandante, ¿verdad?, y luego los del demandado. Antes, ¿verdad?, de que inicie su declaración el testigo respecto de los hechos para los cuales va a ser presentado, cada parte contraria a la que presenta ese testigo tiene la posibilidad entonces de efectuarle preguntas, ¿verdad?, respecto de determinar si esa persona en particular está afectada por alguna de las causales que establece el artículo 357 o 358 del Código de Procedimiento Civil, ¿ok? Es decir, la parte contraria, antes que declare el testigo, porque esa es la oportunidad procesal para hacerlo, ¿verdad?, tiene que efectuar las preguntas para tacha, ¿ya? Vamos a ver cómo se establece esta obligación de efectuarle las preguntas para tacha. Estas, ¿verdad?, versarán
como dice el código, sobre datos necesarios para establecer si existe o no existe alguna causal que inhabilita a ese testigo, ¿verdad?, para declarar. También, ¿verdad?, vamos a tener que hacer preguntas precisas respecto de la causal que nosotros creemos que le afecta a ese testigo. Por ejemplo, si es que establecemos que una persona determinada, a la cual hemos estudiado previamente, no podemos llegar con una prueba de testigos ahí a improvisar si es que tiene o no tiene alguna tacha, ¿ya? La idea es que, como nosotros sabemos qué testigos van a ir a declarar por la parte contraria, podamos hacer una pequeña investigación con nuestra parte, a ver si los conoce. Normalmente cuando tienen relación comercial, ¿verdad?, hay muchas personas que se conocen por la misma generación del contrato, por la misma ejecución del contrato, ¿verdad? Y ahí vamos a disponer, por ejemplo, de datos que la persona de la lista de testigos de la parte contraria, número 1, es dependiente, ¿verdad?, de la parte contraria. Es dependiente del demandante o del demandado, dependiendo de quién lo presente, y por lo tanto vamos a hacerle preguntas tendientes a esclarecer dicha situación, ¿ya?, en orden a dónde trabaja, desde cuándo trabaja, cuál es su salario, cuál es su relación con su empleador, y una vez que ya declare, si sabe que soy dependiente del señor, no sé, XX, ¿verdad?, y el señor XX es el demandado, bueno, entonces vamos a tener que hacerle un par de preguntas en orden a la credibilidad, a la vinculación que tienen, si es que son más amigos o menos amigos, ¿verdad?, o solamente una relación de dependencia, ¿verdad? Si es que esa dependencia le hace, por ejemplo, disminuir su imparcialidad, porque uno puede preguntarle, oiga, y este juicio que es tan millonario incide, por ejemplo, en algún bono, en alguna gratificación que usted pueda recibir producto del buen ejercicio de los negocios de su parte, ¿ya? Y si es que la persona dice, bueno, si es que se gana este juicio, ¿verdad?, vamos a tener ganancias en la empresa, y si hay ganancias en la empresa, yo recibo gratificación, por lo tanto ahí existiría un eventual, ¿verdad?, beneficio que yo puedo recibir de manera indirecta con el resultado del juicio. Y lo vamos a tachar en conformidad al número que corresponda, ¿verdad?, a cuando el testigo que se presenta es dependiente, ¿verdad?, de la parte respectiva, el número 4, ¿verdad? Por ejemplo, el número 6, que carezcan de imparcialidad, porque tiene interés directo o indirecto en el juicio, ¿verdad? Y si es que ha dicho que, por ejemplo, se visitan en la casa con el demandante, bueno, el número 7, íntima amistad, ¿ya? Y así vamos generando preguntas tendientes a determinar las tachas, ¿verdad? Es decir, tendientes a determinar que ese testigo está inhabilitado, ¿ya?, para poder ser considerado como un testigo hábil. ¿Ok? Por lo tanto, se hacen las preguntas necesarias, les reitero, las preguntas, así como uno va a preparar a sus testigos, uno tiene que preparar las preguntas de tachas de la parte contraria, ¿ya? No puede llegar a improvisar. Una vez que se han efectuado las preguntas, que el testigo ha respondido suficientemente de acuerdo a los antecedentes que uno tiene, ¿verdad?, se puede generar y se tiene que generar la tacha, es decir, la inhabilidad. ¿Qué causal, de qué número, de qué inciso, perdón, de qué artículo vamos a imponer o vamos a solicitar que se imponga a esa persona al tribunal respectivo, ¿ya? Tenemos que, ¿verdad?, citar el número y el artículo respecto de ese testigo en particular, para los efectos que el tribunal pueda, ¿verdad?, determinar si es que
corresponde o no corresponde una tacha. Y por lo tanto, este será, ¿verdad?, interrogado primero, como les digo, por las tachas, por la parte contraria, ¿ya? Eso está establecido en el artículo 366 del Código. Inciso primero, cada parte tendrá derecho para dirigir por conducto del juez las interrogaciones que estime conducente a fin de establecer las causales de inhabilidad legal que puedan oponerse a los testigos y a fin de que estos rectifiquen, esclarezcan o precisen hechos sobre los cuales se invoca su testimonio. Por lo tanto, la primera parte de este inciso está destinada evidentemente a las tachas, ¿ya? Por su parte, ¿verdad?, los testigos tienen que responder de manera clara y precisa las preguntas que se le hagan. No puede, ¿verdad?, el testigo evadir o responder de manera incompleta, parcial, confusa la pregunta que se le está haciendo. Si es que el testigo no la responde de esa manera, uno tiene que instarlo, ¿verdad?, a través del apercibimiento del tribunal para que lo haga, ¿ok? Si es que el testigo no contesta de esa manera, entonces el tribunal va a poder, ¿verdad?, a percibirlo a que se comporte de manera correcta, de acuerdo a lo que establece el artículo 367. ¿Ok? Bien, el artículo entonces que nos faculta para los efectos de efectuar las preguntas de tacha es el 366, y el proceso de generación de la tacha está en el artículo 373 y siguientes, ¿ya? Antes de prestar la declaración, ¿verdad? Y solo se van a admitir preguntas destinadas a las causales o inhabilidades mencionadas en los artículos 357 y 358, ¿ya? La tacha se puede y se tiene que interponer antes que el testigo declare, artículo 374, pero habiéndose interpuesto una tacha en contra de un testigo, eso no quiere decir que el testigo no pueda declarar. Igualmente el testigo declara, ¿ya? Después de las preguntas de tacha, después de formular la tacha, entonces, ¿verdad?, el testigo va a declarar. Pero en el momento preciso en el cual la parte respectiva, ¿verdad?, la parte contraria, interpone una tacha, se le da la palabra con posterioridad a la parte que presenta ese testigo para que conteste la tacha, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que uno formula una tacha que es aquella señalamiento de la causal de inhabilidad para declarar de un testigo, ¿verdad?, lo que se está haciendo es que se está generando un incidente, ¿ya? Y ese incidente puede, de acuerdo a las reglas generales, generar prueba. Por lo tanto, puede existir la necesidad de rendir prueba respecto de la tacha que se está, ¿verdad?, planteando en contra de un testigo determinado. Eso va a quedar a criterio del tribunal si es que recibe o no recibe la tacha prueba, dependiendo de lo que conteste la parte que presenta el testigo cuando uno formula la tacha. ¿Ok? El criterio del tribunal está en el artículo 376, ¿verdad? Y el tribunal, cuando lo estime necesario, va a recibir la tacha prueba. Periodo de prueba en el cual se va a rendir, el mismo periodo de prueba ordinario, ¿ya? Si los números de día no alcanzan para los efectos de poder rendir, ¿verdad?, la prueba que se establece necesaria para los efectos de la tacha, entonces se ampliará ese efecto, se ampliará el plazo ordinario, ¿verdad?, para rendir la prueba de tacha hasta 10 días. ¿Ok? Hasta 10 días, pudiendo además solicitarse el aumento extraordinario, que se acuerdan que vimos del periodo de prueba ordinario, extraordinario y especial, ¿verdad? Bueno, entonces
de acuerdo a lo que establece el artículo 329, vamos a poder solicitar también el aumento de prueba extraordinario para los efectos de recibir la prueba de las tachas. Pero si no, entonces le tenemos que solicitar al tribunal, ¿verdad?, que amplíe este periodo de prueba ordinario para los solos efectos de recibir la prueba de la tacha hasta 10 días después de concluido el término probatorio ordinario. ¿Ya? Acuérdense que todos estos días, ¿verdad?, son días corridos, perdón, son días hábiles, no corridos, ¿ya? Y segundo, que empiezan a contarse desde el día en el cual el tribunal notifica partes de la resolución que recibe la tacha prueba. ¿Ok? Y ese es un análisis que tiene que hacer el tribunal, que no lo va a hacer normalmente de inmediato, ¿ya? Es decir, la parte va a presentar las preguntas para la tacha, va a formular la tacha, se le va a dar traslado a la parte que presenta el testigo, va a contestar la tacha, y si el tribunal estima, ¿verdad?, que la causal de la tacha requiere prueba, entonces va a recibir la prueba de esa tacha y podemos presentar testigos en contra del testigo para acreditar la tacha. ¿Ok? Porque se rige de acuerdo a las reglas generales de los incidentes, no existe ninguna limitación respecto de ese término que se estaría generando de manera especial para esos efectos. ¿Ya? La única limitación es que no se va a admitir prueba de testigos para inhabilitar a los que hayan declarado sobre las tachas deducidas. Es decir, yo puedo, fíjense, estar en la causa principal, se presentan 5 testigos, se presenta el primer testigo, yo llevo preparadas mis preguntas para tacha de ese testigo, le formulo las preguntas para tacha, le formulo la tacha, es decir, la causal de inhabilidad que lo afecta, se le da traslado a la parte contraria. Esa tacha no basta con decir, miren, interpongo la tacha del artículo 358, número 7, ¿verdad?, porque tiene, no sé, íntima amistad con la parte que lo presenta. No, tengo que justificarla brevemente, ¿ok?, que de acuerdo a las circunstancias de la prueba, de la pregunta que se le formuló al testigo, de cuándo, ¿verdad?, de cuál era la relación que tenía con la parte demandante, en especial con don Carlos XX, ¿verdad? El testigo respondió que se visitan asiduamente todos los fines de semana, sus familias, sus hijos van al mismo colegio, por lo tanto se genera una íntima amistad entre ellos, veranean juntos, etc. ¿Ya? Se le da traslado a la parte contraria va a contestar el traslado si el tribunal estima que, mire, no está muy clara la tacha, ¿ya?, para uno, para otro, va a decir, ¿sabe qué? Quiero prueba. ¿Ya? Y nos va a recibir la tacha a prueba, se va a generar un incidente que se tramita por cuerdas separadas de la causa principal. No vamos a suspender la causa principal, ¿ok? Y en ese incidente, acuérdense que yo tengo la posibilidad de rendir pruebas de testigos también para acreditar, ¿verdad?, lo que estoy señalando, y voy a tener 2 días para presentar mi lista de testigos, y en esos 2 días entonces yo voy a presentar a quienes estime conveniente que se pueda, ¿verdad?, declarar para acreditar la tacha o para desacreditarla. Llegado el término probatorio y el día en el cual se le va a tomar prueba, ¿verdad?, a ese testigo que yo presenté para acreditar la tacha, también le puedo generar preguntas para tacha a ese testigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo dejo inhábil para declarar y por lo tanto le voy a restar fuerza a la parte contraria, ¿verdad? A la prueba de la parte contraria le voy a restar, ¿verdad?, puntos para los efectos de que se dé o no se dé por establecido un cierto hecho, y por lo tanto yo puedo formularle tachas a ese testigo y se puede generar, ¿verdad?, de nuevo una discusión de hecho, pero no se puede recibir a prueba la tacha de la tacha. ¿Ya? El límite está dado en el artículo 378, cuando dice no se va a admitir
prueba de testigos para inhabilitar a los que hayan declarado sobre las tachas deducidas, lo cual no obsta para que el tribunal acepte otros medios de prueba probatorios sin abrir término especial, ¿verdad? Y tome en cuenta las incapacidades en contra de los mismos testigos que aparezcan en el proceso, ¿ya? Es decir, yo puedo inhabilitar a los testigos que van a acreditar la tacha, por cierto, pero no se va a generar un incidente del incidente, porque si no, esto sería eterno, ¿ya? Siempre estaríamos abriendo incidentes sobre el incidente. Por lo tanto, solo un incidente y el tribunal va a resolver la tacha de los testigos que van a acreditar, ¿verdad? O a desacreditar la tacha en la sentencia correspondiente. Las resoluciones que dicte el tribunal en orden a recibir prueba para la tacha opuesta, ¿verdad? En este incidente que se formula, ¿verdad? Cuando yo genero tacha respecto de un testigo, son inapelables. Por lo tanto, yo no puedo, ¿verdad?, recurrir de apelación en contra de la resolución que el tribunal decide para los efectos de abrir un término probatorio respecto de esa tacha. Sin perjuicio de ello, ¿verdad?, la tacha se comprobará y se resolverá en la sentencia definitiva, luego de formulada la tacha, de dado traslado a la parte contraria, de recibirse la tacha a prueba, ¿verdad?, de rendirse la prueba, no se va a fallar ese incidente, ¿verdad?, de inmediato, como se hace con todos los incidentes de manera ordinaria. Y hasta ahí el tribunal va a tramitar el incidente y la resolución de la tacha, ¿verdad?, va a quedar para la sentencia definitiva, tal como lo establece el artículo 379, inciso segundo del Código. ¿Ok? Por lo tanto, la tramitación de una tacha, ¿verdad?, es de esa manera, de forma incidental, ¿ya?, con las excepciones que hemos ido viendo, que no se resuelve de inmediato, sino que se deja para la sentencia definitiva. ¿Ok? Bien. Entonces, formulada la tacha, contestada que sea la tacha, el testigo va a declarar de igual manera, ¿ya?, tal como lo establece el artículo 375. Y ahí entonces el testigo pasa a ser interrogado por la parte que lo presenta primero y luego contrainterrogado por la parte contraria, ¿ya? A su vez, las preguntas que se le formulen al testigo tienen que ser efectuadas de manera tal que ese testigo pueda contestarlas de manera clara y precisa. Si una pregunta, ¿verdad?, no está formulada de manera clara, de manera precisa, si no es pertinente con el hecho, si es que ya ha sido contestada con anterioridad a la formulación de la misma, entonces, ¿verdad?, uno puede objetar esa pregunta y se formula un incidente respecto de esa pregunta, pero ese incidente no va a ser recibido a prueba, ¿ya?, sino que simplemente es una argumentación de la parte contraria que está objetando la pregunta, se le da traslado a la parte que genera la pregunta, contesta el traslado y el tribunal resuelve. Entonces ustedes van a ver en la práctica, ¿verdad?, que está el receptor tomando la prueba, se le hace la pregunta por la parte que está interrogando al testigo y la parte contraria dice objeción. En ese momento el testigo no puede declarar, ¿verdad?, y el receptor va a recibir la objeción y va a decir, mire, la objeción, la pregunta es, no sé, absolutamente impertinente, ¿ya? Traslado a la parte contraria, la parte dice, no, es pertinente por tal y tal cosa, y se va a parar el receptor
y va a ir donde está el juez, que está en su estrado, ¿verdad? En la misma salita donde estamos tomando la prueba, y le va a formular este incidente, le va a decir, mire juez, están objetando esta pregunta, ¿qué decide usted? Y el juez va a decidir si accede o no a la objeción de la pregunta. Si accede, entonces la pregunta no se puede formular. Si el tribunal rechaza la objeción, entonces la pregunta se puede formular y el testigo va a poder declarar respecto de eso. Esa dinámica se da a lo largo de toda la pregunta, de toda la interrogación del testigo respectivo, ¿ya? Es decir, nosotros también podemos generar un pequeño incidente, que ese incidente no se va a recibir a prueba, ¿verdad? Sino que se falla de inmediato por parte del tribunal una vez que se le ha concedido el traslado a la parte contraria, ¿ya? Cada testigo, así como dijimos, toda la lista de testigos tiene que ojalá tomarse en una misma audiencia, pero cuando sus contenidos son demasiado largos, ¿verdad? Cuando sus contenidos son demasiado complejos, puede que un testigo, ¿verdad? O sea, la lista de testigos no se alcance a tomar en una sola jornada. Pero también puede ocurrir que un testigo tenga muchos dichos, muchos hechos que señalar, que sea muy trabada, ¿verdad? Su interrogación a través de las preguntas de tacha, la contestación de las tachas, la oposición a las preguntas que se le formulen después de la tacha en su interrogatorio, y puede que ese testigo no alcance a concluir su declaración en la audiencia respectiva donde la inició. Entonces, ¿verdad? El testimonio va a continuar a la audiencia siguiente, ¿ok? Por lo tanto, ahí hay que manejar aquella circunstancia. Acuérdense que yo puedo solicitar un término probatorio, ¿verdad?, ampliado para los efectos de poder decirle al tribunal, sabe que, señor juez, no alcanzamos a rendir la prueba porque llevamos 6 días interrogando y hay juicios en los cuales uno se gasta más de los 5 días que da el tribunal, ¿verdad?, interrogando testigos. ¿Ok? Por lo tanto, no es poco habitual que eso ocurra y hay que solicitar, antes del vencimiento del término probatorio, la ampliación del término de acuerdo a las reglas que vimos del artículo 329. ¿Ok? Serán admitidos por parte del tribunal, y esta es una limitación, yo puedo presentar una lista de testigos de 2000 testigos si es que quiero, pero serán admitidos a declarar por el tribunal solo hasta 6 testigos por cada punto de prueba o cada hecho, ¿verdad?, sobre los que el tribunal haya fijado como obscuro, contradictorio y pertinente, ¿ya? Por lo tanto, tienen que tener claro lo siguiente: yo voy a presentar como testigo a las personas que tengan mayor credibilidad, ¿verdad?, que tengan mayor conocimiento, que tengan mayor facilidad de expresión, que sean hábiles, ¿verdad? Porque cada testigo que se sienta y que empieza a declarar respecto de los hechos, entonces está sumando, si es que ese testigo, ¿verdad?, va a poder declarar, o sea, va a poder ser considerado en el juicio. Hasta 6 testigos por cada punto de prueba que el tribunal haya fijado en el auto respectivo, ¿ya? Por lo tanto, si es que a mí me formulan una tacha respecto de un testigo determinado, ¿ya?, que yo veo que la tacha va a ser admitida en definitiva por parte del tribunal, porque es bastante evidente, ¿verdad?, o es bastante fuerte el antecedente, yo lo que puedo hacer antes que ese testigo empiece a declarar es que lo puedo retirar. ¿Ya? Y digo, ¿sabe qué? No, yo no voy a formular la tacha, no voy a presentar a este testigo, lo retiro, ¿ya? Y lo cambio por otro testigo que esté en mejor condición, porque después vamos a ver cómo se valoran las declaraciones de los testigos, ¿ya? Y por lo tanto yo tengo que tratar de llegar hasta el momento de la valoración de esa prueba con los testigos indemnes para los efectos que puedan producir el valor probatorio que corresponde, ¿ya? De el acta de la declaración del testigo
se va a dejar constancia por escrito, ¿ya? De todas las preguntas y de todas las respuestas, ¿verdad? Tratando de reducir al mayor número de palabras, dice el código en el artículo 370, ¿ya? O sea, tratando de hacerlo lo más corto posible, pero cuando uno contrata a un testigo, a un receptor, le tiene que decir, ¿sabe qué? Tómelo íntegro, ¿ya? Tome íntegro lo que está diciendo el testigo, porque es muy importante, ¿verdad? Lo que va a decir. Por lo tanto, hay que tratar de utilizar, ¿verdad?, las palabras más precisas por parte del testigo y por parte del abogado cuando se está formulando la pregunta. Por lo tanto, la pregunta va a quedar presentada por la parte, va a quedar escrita en el acta que está tomando el receptor cada vez que se está formulando la pregunta, y una vez que es formulada la pregunta, el receptor se la va a leer, ¿verdad?, al testigo. Luego que termina, que culmina la declaración del testigo, que declaró respecto de la tacha, que se le formuló o que no se le formuló. Muchas veces las partes presentan preguntas para tacha, ¿ya? Uno empieza a hacerle preguntas y como no lo preparó bien, ¿ya?, y está improvisando la tacha, ¿verdad?, no lleva los antecedentes necesarios como para eso, ¿verdad?, entonces no se formula la tacha, porque como no la alcancé a acreditar, entonces uno decía, ok, no la voy a formular, ¿ya? Y otras veces sí se formula la tacha, ¿ya? No, tampoco es necesario que cada vez que hacemos preguntas para tacha, ¿verdad?, nosotros interpongamos una en específico. También, ¿verdad?, puede ocurrir que no se le efectúen preguntas para tacha a un testigo. Y eso pasa por dos cosas. Uno, porque no le tomamos la importancia a la prueba, ¿verdad? Es decir, porque no nos preparamos adecuadamente para interrogar a ese testimonio, a ese testigo, para saber, para indagar si es que efectivamente tiene o no tiene alguna situación que le inhabilite para declarar, ¿ya? Y les reitero, eso se hace cuando recibimos la lista de testigos. Por eso esa lista de testigos va con nombre, profesión, actividad, domicilio y RUT. Por lo tanto, con el RUT podemos saber si tiene alguna vinculación de parentesco, si tiene alguna vinculación laboral. Tenemos que investigarlo, ¿ya? Tenemos que investigarlo, y de hecho los estudios jurídicos, algunos ya a estas alturas, hace mucho tiempo, tienen investigadores que se dedican precisamente a buscar antecedentes de esa persona para tratar de inhabilitarlo, ¿ya? Y llegan preparados a la audiencia respectiva con la cantidad de preguntas que le van a hacer para inhabilitarlo. Como está bajo juramento, el testigo no puede, ¿verdad?, decir circunstancias distintas de lo que se le está preguntando, ¿verdad?, a la verdad. Tiene que decir verdad respecto de lo que se le está preguntando, y por lo tanto, lo más probable es que si yo me preparo adecuadamente, investigo, determino que efectivamente estas personas veranean juntos, ¿verdad?, bueno, le voy a hacer preguntas respecto a esa circunstancia, y será la parte contraria la que vea si es que mantiene a ese testigo o lo retira antes que empiece a declarar, ¿ya? Declarada que formulada la declaración, independiente de si haya o no tacha, ¿verdad?, antes de terminarla, el receptor va a leerla en voz alta, ¿verdad?, y el testigo va a tener que ratificar que esas son sus respuestas y la va a firmar. Luego que la firme el testigo, la va a firmar el juez, que está, se supone, presente, pero a una distancia considerable, manteniendo, ¿verdad?, el control de lo que está ocurriendo en la sala, y luego lo firman el abogado de la parte y el abogado contrario, quienes ratifican que esa es la declaración de la persona que acaba de formular su testimonio. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, vamos a dejar esta clase hasta acá. Recording stopped. Yo tengo ahora una audiencia a propósito de testigos, ¿ya? Que parte a las 9, así que vamos a recuperar estos 20 minutos que perdimos en la clase del viernes, ¿ya? Para que lo consideren, y vamos a ampliar un poco el horario más allá de lo que es el módulo 1,
¿verdad? Recuperando los 20 minutos que hoy día nos faltan. ¿Ok? Dígame. Mire, he tenido problemas para hacerlo, ¿ya? Voy a tratar de terminarlo, porque no lo he terminado, he tenido demasiado trabajo por todos lados, por lo tanto, por eso no lo subí. Si no lo subo, están las clases, que es lo principal de la misma, y por lo tanto, si es que lo subo, va a ser simplemente con punteo respecto de qué es lo que hemos visto para que ustedes se guíen y puedan estudiar adecuadamente después, ¿ya? Todos los medios de prueba, todo lo que no entró en la prueba anterior, si no me equivoco, es desde el auto de prueba en adelante. Todo lo que es la prueba propiamente tal. Ya vamos a tratar, porque como la prueba es el 7, ¿verdad? No, es el 10, ¿o no? ¿O es el 7? El 7 de diciembre, el martes. El profe era el 7, pero creo que algunos niños querían cambiarla porque choca con otra prueba de otro grupo. Ya, infórmemelo porque iba a depender de la materia que va a alcanzar a entrar, ¿ya? Entonces me lo informan el viernes para poder fijar bien la materia, ¿ya? Ya, ahora me tengo que retirar. Discúlpenme que a las 9 empieza mi audiencia. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos el viernes. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe.